Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a mi canal Comienza Conmigo. Mi nombre es Perla y en este video vamos a hacer un recopilado de preguntas que debemos de hacer antes y después de nuestra cirugía. Muchas de ustedes, e incluso a mí me pasó, cuando nos informan que vamos a ser operadas de esta cirugía o de cualquier otra, nos invade más el miedo y la incertidumbre de qué pasará, y muchas veces pues como no estamos acostumbradas a que nos operen como si fuera gripa o cualquier otra cosa, que vamos al médico y ya sabemos más o menos el tratamiento y qué preguntas debemos hacer. Entonces nos toma por sorpresa cuando nos dicen que nos van a hacer cierto tipo de cirugía y como les digo, no vamos preparadas y ya después tenemos dudas, y precisamente por eso nos asalta el miedo, o incluso no podemos dormir de estar pensando del qué pasará. Pero esto podría disminuir si estuviéramos informadas y alguien nos aconsejara de qué preguntar antes y después de la cirugía. Entonces aquí les va un pequeño cuestionario que organicé para que aquellas personitas que van a ser operadas o que recientemente ya fueron operadas y que posteriormente van a ir a más consultas puedan hacerle este tipo de preguntas a sus médicos para que estén mucho más informadas y mucho más tranquilas. Entonces, antes de la cirugía, las preguntas más básicas que debemos de realizarle al médico, y si no recuerdo, anótalas en una hoja, siempre es bueno, y preguntar a mi médico qué otros tipos de tratamiento o cirugías hay en este tipo de cirugía. Como recordarán, en los videos les he platicado que con respecto a este tipo de cirugía de histerectomía existe la laparoscópica, vía vaginal, y la abierta, que es la mayoría a la que a las mujeres nos someten, que es más practicada la de cirugía abierta. Entonces tienen que preguntar qué tipo de cirugía les van a realizar. La siguiente pregunta es: ¿qué tan exitosa son este tipo de cirugías? Entonces nos tiene que explicar el médico esta pregunta. Otis Sánchez, hola, ¿cómo estás? Bendiciones para ti también. Otra pregunta que también debemos de hacer, y no se debe de molestar el médico puesto que él nos va a hacer la cirugía, es: ¿me puede explicar esta operación? Él se tiene que prestar e informarnos cómo va a ser la situación y cómo va a ser la cirugía. La siguiente: ¿hay literatura, es decir, libros o en donde me puedo informar, o videos sobre esta cirugía que pudiera revisar? O sea, que él nos pudiera aconsejar algún libro o algunos videos que pudiéramos ver para estar más tranquilas. Y bueno, pues varias de las que me siguen y que se fueron recuperando al mismo tiempo que yo, pocos meses antes o después, pues ya sabemos sobre este tipo de información y que se han ido recuperando conmigo. Para las nuevas personitas, pues también se les recomienda que vean estos videos que les he ido subiendo para que tengan un poco más de información. Y también, ¿cuánto dura la operación? Eso también es importante preguntarle al médico, ya que depende de las situaciones. Por ejemplo, hay quienes nada más les hacen histerectomía, es decir, les extirpan el útero, y hay quienes, como en mi caso, también les extirpan los ovarios y las trompas. Entonces, pues para que tengan una idea de cuánto va a tardar su cirugía, y más que nada por los familiares que se quedan fuera y que sepan más o menos el tiempo aproximado para que no se preocupen. Más que nada también es por ellos. Otra de las preguntas que hay que realizar es: ¿cuánto tiempo estaré internada en el hospital? Esto varía de acuerdo al hospital, porque por ejemplo a mí y muchas en los comentarios también me han platicado
que al día siguiente de la cirugía ya estaban dadas de altas para irse a su casa, que es el caso que me pasó a mí. Al día siguiente, a la misma hora en que fue ingresada al hospital, yo ya estaba dada de alta. Y en algunos otros hospitales no, se quedan hasta 2 o 3 días más para revisión, pero esto depende mucho de tu doctor y del hospital también. Otra de las preguntas es ¿cuáles son los riesgos que conlleva esta intervención? También nos tienen que explicar los riesgos que conlleva para que estemos pues prevenidas e informadas. Pero recuerden que toda cirugía, incluso las cesáreas, son un riesgo. Entonces pues confía en tu doctor, porque la mayoría de las que hemos sido sometidas a esta cirugía por alguna afección que tengamos en el útero o los ovarios, hemos salido adelante, incluso con casos peores, como en situaciones como la de Claudia, que a pocas horas de haber sido operada de histerectomía le hicieron otras 2 operaciones en horas. Y así hay muchos casos que me han contado por Instagram y en los comentarios. Incluso se han visto también la entrevista con Mafe. Después de que nació su bebé, también la sometieron a esta cirugía. Entonces pues también es importante hacer esas preguntas. Aquí Oti dice que también la dieron de alta el otro día. Sí, les digo, depende del médico y del hospital. Entonces les decía, ¿cuáles son los riesgos que conlleva a esta intervención? Y con esa misma pregunta, ¿qué tan posibles son estos? O sea, ¿con qué frecuencia o en qué posibilidades correrían un riesgo mayor? Entonces, pero eso lo tienen que platicar con su médico, y no porque se los esté yo poniendo se vayan a asustar, sino simplemente hay que saber y estar pues al pendiente de esto. Aunque su médico, pues obviamente los médicos van a tratar en el momento de que no pase a mayores, sino que siempre su ética es salvar vidas. Entonces no se preocupen también por esto. También otra pregunta que debemos hacer es: ¿necesitaré donantes de sangre y cuántos donantes necesitarán? Sí, en mi caso, por ejemplo, sí me pidieron donantes y me pidieron 2. Si vieron ya el video en donde salgo con mi hermano, que les cuenta cómo estuvo él esperando y lo que sentía durante mi cirugía en la sala de espera, ahí les comentamos también de los donantes de sangre. Otra de las preguntas que debemos de hacer: ¿qué tipo de anestesia se usará? Sí, esto también es importante y el médico te lo debe de aclarar. ¿Y cuáles son los riesgos? Pero les digo, en toda cirugía hay un riesgo. Entonces nada más hay que entrar con la actitud positiva y adelante, de verdad. Luego, ¿cuánta mejoría puedo esperar de esta operación? Sí, porque muchas me han escrito que tienen miedo a someterse a esta cirugía y que no saben si realizársela o no. Recuerden que nadie, incluso el médico, está para obligarnos a someternos a ningún tipo de cirugía si nosotros no queremos, pero también debemos de valorar si queremos con una buena calidad de vida o queremos que a corto plazo pues se nos apague la luz. Entonces uno mismo tiene que evaluar esa situación para someterse o no no nada más a esta cirugía, sino a cualquier otro tipo de cirugía. Entonces por eso te recomiendo hacerle estas preguntas, para que estés más tranquila y que también él te vaya informando de todo lo que va a hacer el procedimiento, para que precisamente estés más tranquila. Luego, serán necesarias más intervenciones quirúrgicas.
En este caso, como les digo, es que depende también la situación de cada una de nosotras, porque como les vuelvo a repetir, en muchos casos después de esta cirugía nos someten a otras por otro tipo de cuestiones, no necesariamente por la histerectomía o por la ovarectomía, sino porque también teníamos algo por ahí que también hay que operar. También otra de las cosas es que si nos vamos a un hospital particular es bien importante que le preguntemos si está certificado y ver también, pues muchos de los médicos ya sabemos que cuando son particulares en sus consultorios tienen sus títulos y investigar acerca del doctor que nos va a operar para que estemos más seguras y a pesar de que sea recomendado por alguien de nuestros amigos, familiares o conocidos. También otra es cuál es su experiencia en este tipo de intervenciones, ¿sí? Para estar más seguras. Y también puede darme el nombre de alguien que se haya sometido a esta cirugía y que pueda hablar conmigo al respecto. Esto también es bien importante que nos lo pudieran dar. En muchas ocasiones no es posible, pero si se los puede dar, pues sería una buena opción para platicar con alguna persona acerca de esto y que no estemos a la expectativa de qué va a pasar después. También, ¿debo suspender alguna medicina antes de la intervención? Es importante que también le preguntes que si tomas algún medicamento, algún tipo de medicamento por alguna razón, preguntarle si lo tienes que suspender o si lo puedes seguir tomando hasta el día de la cirugía. Y como les he dicho también en mis videos, les platico que yo antes de la cirugía me dio gripa porque me descuidé y en ese tiempo hacía frío y salí en las tardes sin suéter y sí, la verdad me dio gripa y sí le pregunté antes de que me operara, le pregunté si podía tomar mis medicamentos normales para la gripa y sí me dijo que fuera al médico para que cuando fuera la intervención pues fuera lo más sana posible, porque me enfermé muy 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 fuerte y me dijo que no tenía ¿cómo se dice? Que no afectaba nada los medicamentos con la cirugía que me iban a realizar. Entonces pues también hay que preguntar eso. También otra de las cosas es decirle qué pasa si retraso la cirugía. Porque, por ejemplo, en mi caso yo la retrasé casi un mes. Porque si ya vieron el video en donde les platico lo de mi esterectomía, pues les digo que me iban a operar en un hospital particular, pero la verdad el coste era muy caro y tuvimos que investigar y buscar en algunos otros médicos y hospitales, perdón. Y finalmente con una prima que tengo me acercó a un médico que ella me recomendó y en el transcurso de todo esto de buscar y además de pues conseguir el dinero porque no lo tenía, tardé un mes, pero en mi situación no pasó nada grave, pero sí tenemos que preguntar qué pasa si retraso la cirugía y por cuánto tiempo. Otra de las preguntas, ¿cuáles son los riesgos si decido no operarme? Como les digo, ¿no? Es bien importante también decir, y se vale, decirle al médico esta pregunta, ¿cuáles son los riesgos si decido no operarme? Para que también yo evalúe la situación y la condición en que me voy a encontrar si decido no operarme. Otra, ¿tengo que omitir algún tipo de alimento en especial antes de la cirugía? Sí, esto también es bien importante. El médico te debe decir que sí puedes comer y que no puedes comer para que se realice la cirugía sin ningún tipo de problema en tu cuerpo. Otra
Entonces, ¿qué alimento puedo consumir horas antes de la cirugía y cuánto tiempo de ayuno es el indicado para esta cirugía? Sí, a todas nos dicen cierto tipo de alimento. Yo sí he preguntado y esto me pasó porque en mi primera cirugía, que fue la cesárea, no me dijeron, pero para mi hijo nació más o menos a las 4:00 de la tarde y yo llegué por cita, no iba a que ya naciera mi bebé. Había comido solamente desayunado cereal, nada más un plato de cereal con leche, y ya para las 4 pues ya habían transcurrido creo que las horas permitidas para una cirugía, y habíamos 2 personas que íbamos a entrar por cesárea, era otra chica y yo más joven, pero ella recuerdo perfecto que le preguntaron, ¿tú qué comiste? Y ella dijo que había comido pozole o algo así, que porque se le antojó también desayunar en la mañana. Y me preguntaron a mí que qué había desayunado y yo les dije que nada más sería con leche y eso era todo lo que había comido, ni agua ni nada. Y entonces me dijeron, y ahí ellos los médicos dicen, no, pues primero vamos a meter a quirófano a la del cereal con leche y después a la del pozole, así dijeron. Entonces pues es importante saber qué comer para después de la cirugía. Ahora, esas son preguntas básicas que podemos hacer antes de la cirugía. Ahora, después de la cirugía, ¿qué preguntas hay que hacer? Es decir, cuando vamos a nuestra primera cita médica para revisión o para que nos quiten los puntos, que es la primera cita que tenemos, debemos de preguntar ¿cuánto tiempo permaneceré? Con los puntos. Y esto también es variable porque depende de la cicatrización de cada quien. Hay personas que cicatrizan muy rápido y hay personas que no. Entonces hay unas que la citan a los 5 días, otras hasta los 7 días. Entonces es bien importante preguntar esto. Otra, ¿cuánto dolor tendré? Esto también varía, no sé si es por el hospital, perdón, o por el tipo de anestesia, porque en mi video después de la cirugía que les grabo un pedacito yo en el hospital, les digo que de verdad yo nunca había sentido un dolor tan fuerte, de verdad. Me duró toda la noche y no, por más que me querían controlar el dolor con medicamentos, yo no podía. Entonces yo creo que, les digo, esto depende de cada cuerpo, o no sé si depende del tipo de anestesia que utilicen, porque muchas de ustedes, y qué bueno, de verdad, me han comentado que después de la operación no les dolió nada y que todavía seguían así, todavía en su casa. Y de verdad, pues qué bueno que a muchas de ustedes no les dolió, porque a las que sí padecemos el dolor, duele. Es que es un dolor súper indescriptible, de verdad, es muy fuerte. Pero les digo, tienen que preguntar y pues preguntarles cuánto dolor tendrán y si se lo pueden controlar, porque yo creo que como médicos sí tienen esa capacidad, pero pues sería muy bueno que les preguntaran antes de su cirugía, para que lo tome en cuenta el médico y les pongan algún medicamento para soportar el dolor. Otra de las preguntas, ¿recibiré medicamentos para ello? Y obviamente que sí, pero pues sería también bueno preguntarlo para que estén tranquilas también. ¿Qué tanto? Y eso también, obviamente, cuando nos vayamos a casa, obviamente nos tienen que mandar antibiótico y es importante tomarlo para que no se infecte la herida precisamente, y los analgésicos para estar lo más tranquilas en casa también.
Otra de las preguntas es ¿qué tanto dolor es normal? ¿Sí? Porque muchas veces estamos en casa, pero pues no sabemos el dolor normal que deberíamos de tener durante la recuperación. Entonces, pues sí que nos explique el médico qué tanto dolor es normal, sino pues para, en caso de que ese dolor sea más de lo que nos dijo el médico, ir al médico precisamente pues para que nos cheque qué está pasando. Otra es ¿cuánto tiempo deberé quedarme en cama? Esto también depende del tipo de cirugía y la edad y muchas cosas. Entonces el médico nos debe decir cuánto tiempo debemos de estar en cama. Recuerden que a muchas nos dan reposo absoluto o reposo relativo, que el reposo absoluto pues es estar en cama, y nada más levantarse cuando tenemos que bañarnos o cuando tenemos que ir al baño. Y el reposo relativo, recuerden que es estar un ratito sentadas, un ratito acostadas, un ratito caminando y así por lapsos de tiempo. Entonces es importante que hagan esta pregunta. También, ¿qué tipo de reposo debo de guardar en casa? Como ya les dije, pues hay reposo relativo y reposo absoluto. Otra es, ¿puedo revisar literatura, es decir, libros o videos sobre esta fase de mis cuidados médicos? Como sabemos, ya actualmente pues ya hay muchos videos acerca de los cuidados de ciertas cirugías y pues puedes revisar para que estés más informada y que puedas cuidarte mejor. Y también decir por cuánto tiempo, es decir, por cuánto tiempo tenemos que llevar el reposo relativo o el reposo absoluto, que más o menos es de un mes o a mes y medio. Ahora, requeriré de equipo especial en mi casa. Y esto con equipo especial en casa, pues como les recomiendo, ¿no? Para levantarse, para aquellas que están ahorita en recuperación, están en días de que están en su casa de la cirugía, les recomiendo, y las que me siguen ya saben que siempre les he dicho que si no tienen algún bastón que les puedan prestar o que se puedan comprar, basta simplemente con un palo de escoba para que te sostengas y te puedas levantar, ya sea si estás sentada o si estás acostada, irte parando poco a poco ayudándote del palo de escoba. Y igual caminar con el palo de escoba cuando te dirijas al baño o para irte a bañar o para pues propiamente ir a usar el baño como normalmente lo hacemos todas. Entonces es muy recomendable también para que no te lastimes y que tengas apoyo para caminar. También, ¿deberé hacer alguna modificación en el hogar? Esto depende también de cómo esté tu casa, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de Claudia, en la entrevista que nos facilitó, ella nos dijo que, por ejemplo, el cuarto de baño queda muy cerca de una habitación de sus hijas y entonces pues se tuvo que su recuperación pasarla en la habitación de su hija porque le queda mucho más cerca el baño. Entonces pues hacer este tipo de tomar este tipo de medidas, ¿no? Después de la cirugía, pues, de que estés cerca de tu baño para que sea más cómodo. También qué medicinas necesitaré en casa y por cuánto tiempo deberé tomarlas. Esto, como les digo, pues el doctor nos debe dar la receta médica y eso sí es bien importante tomarlo con el horario que nos dé el médico para que estemos bien en casa. También otra de las importantes preguntas que debemos realizar a todo esto, ¿qué limitaciones habrá en mis actividades en cuanto a manejar, usar el baño, subir escaleras, agacharme, comer, cocinar, lavar a mano, tener relaciones íntimas? ¿Y en qué tiempo podré realizar cada una de estas actividades? Sí, es bien importante que le preguntemos esto, ya que
pues en los videos que les he subido tengo pues más o menos las respuestas y las orientaciones a todas estas actividades, pero es mejor preguntarle al médico para que también estemos mucho más tranquilas, porque como les digo, es muy relativo que yo les dé ciertos tiempos para cada actividad, porque depende de la cirugía que nos hayan realizado. Como les he dicho, por ejemplo, para la cirugía laparoscópica se recupera uno mucho más rápido. Entonces yo les podría decir 1 mes o 2 meses, y la verdad en ese tipo de cirugías podría ser mucho menos tiempo. Entonces es importante que tu médico te informe acerca de estos tiempos y limitaciones de actividades. También, ¿qué tan frecuente tendré consultas de seguimiento con usted? Sí, es decir, después de que nos retiren los puntos, es muy importante que nosotros les digamos cada cuánto tenemos que irlos a ver para nuestros chequeos, porque la mayoría de nosotros cuando nos quitan los puntos vamos 1 o 2 veces más, y ya lo dejamos hasta ahí si nos sentimos bien, o incluso si nos sentimos mal, ya después ya no sabemos si es normal o no sentir lo que estamos haciendo y lo que estamos sintiendo. Y entonces pues por eso hay que preguntarle, ¿no? Después de esas citas, cada cuánto hay que ir a visitarlo para que nos haga un chequeo, para saber cómo vamos. Y la recomendación como les vuelvo a repetir, la recomendación que les doy es que siempre que tengan dudas y que no sean aclaradas o que les surjan durante una consulta a otra, las anoten en un cuaderno que ustedes tengan especial para eso, y que en su siguiente cita se las pregunten. Se lleven ese cuaderno con preguntas y se las hagan a su médico. Recuerden que entre más informadas estamos, mucho más tranquilas vamos a estar en casa para nuestra recuperación, y que no sea una de las cosas que nos limiten para tener insomnio, porque muchas veces tenemos insomnio también porque estamos pensando en el qué pasará. Entonces, pues nada más este video era para hacerles este tipo de resumen de preguntas antes y después de una cirugía de histerectomía y oophorectomía, para que las tengamos en cuenta. Espero poderles haber orientado y que de verdad tomen en cuenta estas preguntas para que estén más tranquilas después de todo esto que nos pasa. Entonces, pues no me despido sin antes decirles: cuídense, ámense y respétense. Bye. Gracias a todas las personas por conectarse. Y se me olvidó, perdón, que tengo Instagram. Recuerden que aquí abajo en la descripción o en un comentario fijo se los dejo para que vayan directamente para allá. Y ahora sí, me despido. Bye.